Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos, qué bueno poder estar juntos, qué bueno poder disfrutar en este tiempo de nuestro Cristo maravilloso. Nosotros sabemos que en el mundo existen distintos tipos o formas de vida. De hecho, en la naturaleza lo hay, está la vida vegetal, la vida mineral, la vida animal, y dentro de la vida humana hay distintas formas de vivir, de acuerdo a las culturas, a las creencias, a los orígenes, etcétera, etcétera. Estas vidas, todas, se gestan cuando se hacen uno con, por ejemplo, la vida de una vegetal o de una planta se gesta a través de una semilla que se hace uno o una con la tierra para luego dar el brote y crecer hasta dar el fruto. Es decir, la vida no solo se gesta cuando uno se hace uno con, en este caso, una semilla con la tierra, sino que crece mientras permanece y da fruto cuando crece o cuando madura. Ahí está, cuando madura, da fruto. Es decir, la vida se gesta, crece, da fruto. Se da a luz algo del mismo género, algo de la misma naturaleza. Se vuelve a expresar la misma vida. Por eso cuando Jesús se acercó, mejor dicho, cuando Nicodemo se acercó a Jesús en la noche, Jesús le habló de otro vientre. Ya no era el vientre del estudio, de la mente, de la razón, de la información, de las emociones. Le estaba hablando de un vientre espiritual. Y le dijo, lo que nace de la carne, carne es. Obviamente, es una obviedad. A ver, lo que nace de una semilla de trigo, trigo es. Lo que nace de la unión de un perro y una perrita es un cachorro, un perro también. Es decir, lo que se gesta en el vientre de la carne y nace a través de la carne, expresa la vida de la carne. Pero lo que nace haciéndose uno con el espíritu, expresa la vida del espíritu, haciéndose uno, y la da luz, haciéndose uno con el espíritu. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, me quiero detener en esto, es decir, si alguno quiere, es decir, si alguno hace de mi deseo su deseo, porque si vas a venir en pos de mí, no es para cumplir tu deseo, sino para ir conmigo juntos a cumplir el deseo del Padre. Entonces, le estaba diciendo, si alguno quiere, no si alguno, a ver, quiere, si alguno está urgido, desesperado y necesita que yo le dé algo, no está hablando de eso. Si alguno quiere lograr sus sueños, no está hablando de eso, está hablando de que hay una vida que portamos, que es la vida del deseo, la vida de la voluntad,
y eso gesta de mi propia voluntad una vida centrada en mí mismo. Fíjate, me recuerdo ahora la historia de Naamán, el general sirio, que a través de su mujer recibe una palabra de una sierva, una criada, una chica joven que estaba en su casa, que decía: en Israel, en la tierra de Israel hay profeta, y este te va a sanar. Él se lo cuenta al rey de Siria, el rey de Siria manda una carta al rey de Israel, y el rey de Israel recibe la carta y piensa que se trata de él. Te estoy enviando a Naamán para que lo sanen. Entonces él piensa que él lo tiene que hacer. Y cuando piensa que él lo tiene que hacer, esto es una trampa. O sea, empieza a pensar en conspiración, porque la vida que nace de mi deseo es una vida centrada en mí mismo. Y esa vida centrada en mí mismo siempre tiene la interpretación de que todo lo que sucede es una conspiración contra el deseo que uno quiere cumplir. O sea, una vida egoísta, una vida centrada en uno mismo. Entonces yo quiero que vos comprendas esto, que hay muchas formas de vida, y que de acuerdo a con quién o con qué yo me hago uno, es decir, por ejemplo, viene un pensamiento externo, no se puede, es muy difícil, ya no hay forma de comprarse una casa, un diagnóstico que te dice no, el pronóstico es que en 2 meses te morís. Entonces vos te haces uno con ese pensamiento en tu mente y vas a gestar muerte, no vas a gestar vida, porque dice Jesús: y esta es la vida eterna, el que conoce a mi Padre, es conocerte a ti, le habla al Padre, y que me conozcan a mí, que soy el Hijo, a Jesucristo, que vos enviaste. Es decir, de hacerme uno con Él, con el Padre, y hacerme uno con el Hijo, entonces yo expreso una vida que es la vida eterna. Por eso Jesús nos dice que tenemos que negarnos. ¿Se acuerdan? Esto se me hizo luz en este tiempo, ahora, hace unos minutos nomás. ¿Se acuerdan de José? José estaba en la casa de Potifar. Resulta que la esposa de Potifar le gustaba a José, lo buscó de todas las maneras posibles, pero José, ¿qué hizo? Se negó. ¿A qué se negó? A hacerse uno con la mujer de Potifar. ¿Y de qué lo acusaron? De algo que él no hizo. Es decir, él se negó a sí mismo, negó a su deseo de hacerse uno con una mujer. Vaya a saber si José, o cómo era la vida de José respecto de las mujeres o del vínculo con otras mujeres, no lo sé. Pero lo que sé es que él se negó a tener un vínculo con esa mujer. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, que los hijos de los hombres se multiplicaron sobre la tierra. Tenés que tener bien en claro esto, los hijos de los hombres. Y dice que estos dieron a luz hijas, o sea, hijas de los hombres. O sea, el origen de la vida estaba en el hombre. Y cuando ponen el hombre, lo ponen el hombre sin Dios. Y entonces dice que los hijos de Dios escogieron entre estas mujeres, hijas de los hombres, esposas. ¿Y qué hicieron? Se hicieron uno con ellas, se dieron a luz una vida
que no era la vida que tenía origen en Dios. Y esto, por eso dice que la generación de Noé era perfecta. ¿Por qué era perfecta? Porque los hijos de Noé no habían buscado fuera de los hijos de las hijas de Dios, no habían escogido fuera de las hijas de Dios, sino habían escogido al vientre correcto, al vientre correcto, al vientre espiritual, para gestar y para concebir y dar a luz una vida perfecta, completa. Por eso dice que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Fíjate, entonces, decí conmigo, me tengo que negar a mí mismo. O sea, todo lo que tenga origen en mí, origen en mis emociones, origen en mi razonamiento, en mi mente, origen en mi deseo, en mi voluntad, origen en mi cuerpo, todo esto, yo lo tengo que negar e ir al Espíritu para que, al hacerme uno con el Espíritu, tal cual dice 1 Corintios 6:17, yo exprese la vida, acá está, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces yo me hago uno con Él, negándome a mí mismo, y entonces puedo expresar la vida de Cristo, puedo expresar su amor, puedo expresar su paciencia, puedo expresar su luz y puedo expresar su poder. Fíjate que en Génesis 1, capítulo 1, versículo 26, esto de negarnos a nosotros mismos es súper importante. Vos sabés cuando esto tiene origen en o sea, la decisión que vas a tomar, que se gesta en las emociones y que se da a luz a través de las emociones. O sea, me hice uno con mi emoción, o la de la voluntad, o de mi deseo, o la de mi razón, o la de mi tengo razón. Por eso tantas peleas. Fíjate lo que dice Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, refiriéndose al Padre, al Hijo, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No dijo voy a hacer al hombre, dijo hagamos al hombre. Y entonces a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es decir, a nuestra naturaleza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, la vida que se expresa, que tuvo como origen a Dios, tiene autoridad, es decir, señorea sobre la vida gestada en otros vientres. Es decir, la vida espiritual tiene la vida eterna, se expresa con autoridad sobre todas las otras vidas. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice que Ana iba todos los años junto con su esposo en Caná y con la otra esposa Penina de Caná al templo, daban sus ofrendas y demás, pero ella no conectaba, porque estaba ensimismada en su deseo de tener un hijo. ¿Está mal el deseo de tener un hijo? No, claro que no. ¿Está mal pedirle a Dios un hijo? No.
Pero ella cada vez que se frustraba, no sé, cada vez que ella pensaba que luego de tener relaciones con su esposo ya estaba embarazada y eso no se daba, empezó a mirarse a sí misma, a pensar que Dios la había hecho estéril, un poco a resignarse a eso, y encima tenía la voz de la otra mujer, la de Penina, que representa la voz del sistema, que se burlaba de ella, que la irritaba, la molestaba, la maltrataba todo el tiempo, de tal manera que ella se escondió o empezó a tener intimidad a ser uno con su tristeza, con su dolor, con su presente, con su destino, con su frustración. Hasta que un día Ana, que le preguntaba a su esposo por qué no pasaba nada, por qué no podía tener un hijo, y el Caná encima le dice, no soy yo suficiente, o sea, no es mi vida suficiente para vos. Encima tenía esa carga, ¿no? De que la otra persona creía que un narcisista delante de ella, y hasta que ella se vació su vientre, secó el vientre de la, quiero ser claro en esto, digamos, secó el vientre de la tristeza, lo eliminó, no le dio de comer. Fíjate que el vientre en el cuerpo es el lugar donde están los órganos sexuales, donde la mujer obviamente gesta y da a luz, y también está el estómago, los órganos donde digerimos aquello que introducimos, que comemos, y que cuando comemos nos hacemos uno con aquello que comemos. Por eso algunos dicen que somos lo que comemos. Es decir, Ana en un momento se vació. Por eso Jesús decía, fíjate qué interesante, Jesús decía, para mí, ustedes me trajeron una comida que cualquiera puede comer, pero para mí la comida, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es decir, hacerme uno con su deseo para dar a luz el cumplimiento de su palabra. Por ejemplo, como en el caso de la samaritana. Y cuando Ana lloró y se vació y buscó gestar un hijo a través del vientre espiritual, tal cual como, bueno, su vientre no estaba sano, pero estaba en el tiempo, su cuerpo estaba en tiempo de poder hacerlo, según su edad, y bueno, recibió fuerza, y se sanó su vientre a través de su vientre físico, por haber buscado negarse a sí misma y haber buscado primero el vientre espiritual, haciendo un pacto, haciéndose uno con Dios en un deseo. ¿Y cuál era el deseo? Que el hijo que naciera, el varón que le iba a dar, que se llamó Samuel, dice que ella se lo iba a entregar, cuando lo destetaba lo iba a entregar, y de hecho lo llevó al templo, y fue el profeta que todos conocemos a través de los escritos y de la palabra de la Biblia, la historia de David y demás. Es decir, cuando yo me niego a mí mismo y elijo el vientre espiritual, lo que voy a gestar, lo que voy a concebir y gestar y dar a luz es vida eterna. Y esa vida eterna tiene autoridad sobre las otras vidas. Y expresa las riquezas de Cristo. Por eso estamos aprendiendo que el ser uno con Él
el ser uno con Él, es una de las riquezas que Cristo nos dio, que es tener, nos permitió tener, que es tener intimidad con Él. Hay dos cosas más que tengo que hacer y que Jesús me pide que haga. Es la primera, negarme a mí mismo, es decir que no a lo que yo deseo hacer, decir que no a lo que mi emoción desea hacer, decirle que no a lo que mi cuerpo desea hacer, o sea, la vida del alma expresa una vida almática, el vientre del espíritu expresa una vida espiritual. Entonces hay dos cosas: tomar su cruz. Hay una cruz, está la cruz de Cristo, que es la que le da fin a todo lo que tiene origen en mí. Fíjate como ahí es el lugar donde se da luz. Se da luz, resurrección. Y la vida del espíritu, la vida del espíritu, la cruz, y lo otro que tenemos que hacer es seguirlo. Seguirlo es tenerlo a Él por delante, permitir que Él sea el que camine primero, el que dé el primer paso, el que hable primero, el que se exprese. Eso representa que Él va delante. No voy yo delante, Él va delante. Por eso Jesús nos dice, y con esto quiero cerrar la charla del día de hoy. Vuelvo a esto, dice Jesús. Y también podemos hablar un poquito de Sara, que acá hay algo importante. Primero esto. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, fíjate que dice siendo estéril, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es decir, cuando vos buscas el vientre del Espíritu, ese vientre del Espíritu genera una vida, que es la vida del Espíritu, que tiene autoridad sobre la vida del cuerpo. Por eso vivifica el cuerpo. Por eso el cuerpo de Sara no solo era una mujer estéril, es decir, en el tiempo normal en el que se podía buscar que ella quede embarazada, lo hicieron y no resultó. Si había esterilidad, era concreta, era el resultado concreto de que su cuerpo no estaba preparado, no tenía todo lo que necesitaba para poder gestar y dar a luz. No solo eso, sino que Sara era vieja. Ahí está, no me salía, perdón. Era grande, ya tenía una edad muy avanzada, ya no tenía fuerza. Habla de Abraham y Abraham dice que era como muerto. Es decir, el cuerpo no es un impedimento. Cuando yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz, la personal es donde llevo lo que tiene origen en mí para recibir lo que tiene origen en Él y vivir en resurrección ahora, expresar la vida de Cristo, expresar la vida del resucitado. Lo que estoy haciendo es permitir que mi alma sea vivificada, es decir, mi mente, mi voluntad y mis emociones, y que mi cuerpo sea vivificado, y por lo tanto que la vida del Espíritu sea la que gobierne mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi voluntad, mis pensamientos y mis emociones. Entonces, Sara recibió fuerza para concebir, y la fuerza la recibió en el vientre del Espíritu. Nicodemo, no busques más gestar una vida religiosa.
una vida que se centra en el hacer. No busques más gestar una vida religiosa que se centra en el hacer y con el hacer el merecer. Busca gestar siendo uno con Cristo, dejando y negándome a mis deseos, negándome a lo que mis emociones quieren concebir, a lo que mi mente quiere concebir, a lo que mi voluntad quiere concebir, a lo que mi cuerpo quiere concebir, para que ahora el vientre sea espiritual. Entonces me niego, pero me hago uno con Él, y entonces en la cruz me hago uno con Él, me niego y me hago uno con Él en la cruz, y cuando me hago uno con Él en la cruz, me hago uno con Él en la resurrección, y entonces expreso su vida. Por eso no te apresures a responder, no te apresures en su hacer. El mundo, el sistema está a full. Se cree que eso es productivo. Productivo no es hacer más. Productivo, fíjate, no es hacer más. Productivo es dar fruto en el Espíritu, dar fruto eterno. Eso es producir vida en esta tierra. Bueno, yo no sé cuál es tu problema en el cuerpo o tu problema en el alma, ya sea en la mente, en la voluntad o en las emociones. Yo no sé cuál es digamos, qué es lo que te guía, qué es lo que te mueve. Lo único que sé es que hoy vas a decidir, en el nombre de Jesús, renunciar a tu vida, entregarle tu vida, para recibir la suya, y en el concebir su vida, es decir, en recibir su vida, expresar la vida de Cristo a los demás. Te vas a olvidar de todo aquello que hicieron, no va a tener importancia. Te vas a olvidar de todo aquello que vos hiciste, no va a tener importancia. Tu pasado no va a tener existencia en tu presente, no va a determinar nada, porque ese es el vientre humano, pero hay un vientre espiritual que empieza a funcionar en nosotros cuando le entregamos nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, cuando tomamos, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando tomamos su cruz, o tomamos nuestra cruz, la que Él nos da, y entonces lo seguimos. Decirle: Señor, te entrego mi vida, mi mente, mi voluntad y mis emociones, y mi cuerpo también, porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice también la palabra que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es decir, si mi cuerpo no es para el Señor no puede ser para mi cuerpo. Recibilo en tu corazón. Deja de pelear en el alma. Deja de querer controlar y dominar las emociones. Deja de querer tener una voluntad férrea y qué sé yo, cuántas cosas más que nos enseñaron. Entrega tu vida al Señor y Él expresará la suya. Gloria al Señor. Nos vemos este próximo sábado, 16:30 y 19 horas, en 2 charlas maravillosas. Vení, porque va a ser poderoso lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que está gestando Dios en tu espíritu para que se exprese y derribe todo. Fíjate, ahora me acordé, dice que David había sido rey, tuvo la palabra fue ungido como rey, pasaron mucho tiempo y después fue ungido como rey delante de los ancianos, es decir, el cumplimiento de la palabra. Luego los filisteos lo quisieron atacar otra vez, pero David fue al espíritu, fue al vientre, se negó a sí mismo, se negó a creérsela, se negó a que él ahora como rey podía hacer lo que quería, y entonces fue a Dios, consultó, Dios le dijo lo que tenía que hacer,
y dice que como Dios le dijo era, ok, andá, yo los entregué en tus manos y ellos van a ser, van a perder, van a tener, mejor dicho, yo los voy a derribar, ahí está, como corriente impetuosa. Esa es la corriente del espíritu, la corriente de la vida eterna. Como te decía, te esperamos en La Plata, en la calle 8, 6, bueno, 8 no, 64, ahora se me... Bueno, mirá, se me trabó acá. 68, número 6, ahí está. 68, número 6, 7, 4, en La Plata. A las 16:30 en la primera charla, 19 horas la segunda charla y 18 horas los equipos presenciales. Nos vemos, te bendigo, todo lo que hagas te va a salir maravillosamente bien.